Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, muy atentos en los estudios devocionales de esta semana. Continuamos para entender mejor acerca del Espíritu Santo, del por qué era necesario, lo que Jesús mismo dijo, que Él se fuera para que viniera el Consolador, el Espíritu de verdad. Y el viernes nos quedamos con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Por qué tuvo que ser en Pentecostés? Y quedamos con una pregunta muy interesante, que es el título del estudio de hoy: lo que pasó en Pentecostés. Hechos 2, del 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. En Pentecostés, la gente de Jerusalén fue testigo de 3 eventos sobrenaturales: el viento recio como huracán, lenguas de fuego sobre las cabezas de los discípulos y la repentina habilidad de los discípulos para hablar en muchos idiomas. Ni la exaltación de nuestro Señor, ni la venida del Espíritu Santo, ni la predicación de Pedro fueron tan importantes como estos eventos milagrosos. Las señales no fueron como truenos aturdiendo a los oyentes por un breve momento, sino que captaron intensamente su atención. Cualquiera de estas señales hubiera atraído la atención de la gente, pero la combinación de estas 3 dejaron al pueblo estupefacto, al tal grado que preguntaron atónitos: ¿qué quiere decir esto? En Hechos 2, verso 12. Es legítimo creer que los discípulos estaban reunidos en uno de los pórticos del templo en ese momento. Había sido un lugar natural para que los peregrinos se reunieran, porque una casa en Jerusalén no habría sido lo suficientemente grande como para albergar a 120 personas. Toda la casa que se menciona en el versículo 2 era probablemente la casa de Dios o el templo, en el que miles de personas se concentraban para escuchar a Pedro explicar el significado de estas señales milagrosas. La llegada del Espíritu es majestuosa y pública. Ya no existe ninguna necesidad de mantener el secreto acerca del Mesías. Hubiera sido impensable que el resucitado Señor Jesús enviara por primera vez a Dios, Espíritu Santo, sin infundir una lección de humildad a toda una comunidad a través de la realidad de Dios, digna de toda reverencia. Generalmente definimos la obra poderosa de Dios como una potente predicación de la palabra que provoca una profunda convicción de pecado. La conversión de muchas personas y la difusión del temor de Dios sobre los incrédulos. Las 3 señales en Hechos 2 dan testimonio de esto. El viento y el fuego son fenómenos peligrosos, mientras que hablar en múltiples idiomas da poder. El viento huracanado, las llamas de fuego y la repentina habilidad para hablar en diversos idiomas proclamaron al mundo este mensaje. Algo divino, dinámico y peligroso ha venido sobre el pueblo hoy. Están viviendo en el mundo sobrenatural del Dios viviente, pero debemos considerar el significado de estas señales. El significado de las señales. Número 1, el viento huracanado. ¿Cuántos de nosotros hemos visto películas acerca de las destrucciones de los huracanes? Por ejemplo, el huracán Katrina, allá hace algunos años, el daño que ocasionó en la ciudad de Nueva Orleans. Y vimos a través de las noticias personas volar por el aire, camiones rodando por la carretera, techos que se desprendían de las casas, pues de igual manera el sonido de un viento violento soplaba contra los creyentes reunidos en Jerusalén. El viento no venía del norte, ni del desierto, ni del mar, venía de Jesús.
La misma persona que había soplado en los discípulos en el aposento alto estaba ahora soplando su espíritu desde el cielo sobre su pueblo. Hechos 2:2 nos relata: de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. La primera referencia que la escritura hace del Espíritu de Dios dice que este Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas que cubrían el mundo, en Génesis 1:2. En esa oscuridad caótica, el Espíritu tenía el control. Ahora ese mismo Espíritu aparece en la oscura Jerusalén, donde estaba la casa de Dios y cuyos ciudadanos habían crucificado al Mesías. Génesis 2 nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra para después soplar en su nariz aliento de vida. Fue entonces que el hombre llegó a ser una criatura viviente. Y de esta manera el Dios en control de la creación que dio vida a nuestros primeros padres, sopla ahora desde el cielo sobre su pueblo en Pentecostés, dándoles vida nueva y poder. Como el soplo de Dios dio vida al cuerpo de Adán, así el soplo de Dios le da una nueva vida al cuerpo de Cristo, la iglesia. Es posible sentir un viento muy poderoso sin escucharlo, pero en Pentecostés el viento aullaba, sopló contra las personas que llegaron corriendo hacia donde estaban los discípulos con todo y el polvo del templo de Herodes que arrastraban con sus sandalias mientras levantaban sus largas túnicas. No fue ni una corriente ni una brisa, fue un viento como huracán. La gente nunca se había topado con una tormenta como esta. Normalmente un viento fuerte destruye y desorganiza, pero este viento trajo orden. Muchos años antes, el profeta Ezequiel vio cómo un viento del cielo soplaba en un valle de huesos secos. Antes de la llegada del viento, los huesos de ese valle eran como una vieja caja llena de legos. Pero después de que el viento sopló del cielo, todas las piezas se juntaron, se vistieron de tendones, se cubrieron con carne y se volvieron personas vivientes. Eso es lo que el viento de Dios puede hacer. El Señor viviente que una vez se dirigió a Job en un viento fuerte, como dice en Job 38:1, ahora estaba en el templo en Pentecostés. El viento es soberano. No le podemos ordenar que venga en un día caluroso y que refresque nuestras caras. Sopla donde quiere. Así, este viento vino de repente en el tiempo de Dios. No hay nada que puedas hacer para que Dios envíe un viento del cielo. No hay una fórmula, ningún régimen de actividades, ni rigurosas abnegaciones que traigan ventarrones del cielo, no. La Escritura dice que el Señor de repente vendrá a su templo, las bodas celestiales para celebrar el regreso del Hijo al seno del Padre y del Espíritu han terminado. El Hijo ha sido entronizado y se le ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. En ese momento, cuando el día de Pentecostés se ha cumplido, Dios Hijo le dice a su espíritu: ahora ve al templo de Jerusalén. Y el espíritu, que no puede ser manipulado por los hombres, obedece. En segundo lugar, las lenguas de fuego. El fuego también vino del cielo, como las otras señales. Este fuego no vino de las profundidades, de los subconscientes de las personas. No vino como una descarga eléctrica mientras todos se tomaban de las manos y oraban. El viento, el fuego y las lenguas vinieron de más allá de ellos mismos. Los creyentes no se habían quedado en Jerusalén suplicando por un viento celestial porque no sabían que un viento vendría. No pidieron fuego porque no sabían que un fuego reposaría sobre ellos y no imploraron a Dios por el don de lenguas. Solo se les dijo que esperaran el Espíritu de Cristo. Las señales del Espíritu vinieron a ellos por pura gracia soberana. Fueron dones dados de parte de Dios. Así que se nos dice que las personas vieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. En Hechos 2, verso 3. Se miraban unos a otros y vieron a 120 titilantes llamas de fuego propagándose de uno a otro y después reposando en cada uno. No estaban todos parados en medio de un horno.
sino que las llamas individuales se repartieron y reposaron sobre cada persona. Normalmente el fuego consume y destruye, pero ese fuego no lo hizo. Piensa en los 3 jóvenes en Babilonia que fueron echados a un horno de fuego ardiente, que sin embargo no se quemaron, como dice Daniel 3:19 al 27. Caminaron en medio de esas llamas con el Hijo de Dios. Mejor, y piensa mejor aún, piensa en Moisés viendo una zarza en el desierto que ardía con fuego, pero que no se consumía, en Éxodo 3, del 1 al 3. En este fuego, Dios vino a Moisés comisionándole que sacara a su pueblo de la esclavitud de Egipto y que los condujera a la tierra prometida. Pentecostés fue el inicio de una nueva redención, fue una liberación cósmica de la esclavitud del pecado, así como del legalismo sofocante de Israel. Ofrece un evangelio que salvará a miles y miles de hombres y mujeres y los llevará a la gloriosa libertad del pueblo de Dios. Así, a la iglesia se le da la vida de Dios. Las lenguas repartidas de fuego claman: no sean tibios, sino luces ardientes y brillantes para el Señor, como lo fue Juan el Bautista. El fuego dice o nos dice: las llamas sobre ustedes tienen forma de lengua para que con lucidez puedan hablar de Jesús con confianza. El fuego es un símbolo adecuado para Dios porque Dios es vida. Dios no necesita un sistema externo de reanimación para que prosiga en su obra. Nunca necesita revisar su medidor de gasolina y cargar un tanque de reserva ni reabastecerse por el peligro de que sus provisiones se acaben. Las reservas celestiales de dones y gracias son inagotables. Todos los demás dependemos de otros recursos, pero Dios está completo en él, en esta vida. El fuego también es un símbolo de la pureza de Dios. Dios es fuego consumidor. Es por eso que la Escritura nos advierte que terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo, en Hebreos 10:31. Cuando Juan el Bautista les anuncia a las personas que Jesús está viniendo, les advierte que aunque Juan el Bautista bautiza con agua, Jesús bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Si tú fuiste bautizado por Cristo, Él no solo reordenará las habitaciones de tu corazón, ni dará una pasadita de pintura, ni reubicará algún mueble, no. El fuego del cielo viene para purificarnos y limpiarnos. La santidad es peligrosa porque pone a los pecadores en las manos de un Dios airado, como lo expresa Malaquías 3:2. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor. Eso dice Malaquías 3:2. Y con todo, esta llama santa ahora reposa sobre el pueblo de Dios reunido en el templo, y ellos están seguros. El bautismo celestial con el Espíritu y el fuego no destruye nada bueno en un creyente, puesto que Filipenses 4:8 nos insta a considerar bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Nada de esto será destruido si vienes a Jesús. Debes traer todo a Él y entonces te purificará de todos tus ídolos interiores y del pecado que tan fácilmente te asedia. Quemará la paja con fuego que nunca se extinguirá. Los discípulos no son consumidos cuando el fuego reposa en ellos, porque Jesús ha quitado el fuego de destrucción de nuestros pecados. Él mismo ha entrado en el lago de fuego de todos nuestros hechos y palabras despreciables. La ira que nuestros pecados merecen consumió a nuestro Salvador mientras estaba en la cruz del Calvario en nuestro lugar. El juez santo ha llevado los fuegos de condenación y los ha agotado
a tal grado que el fuego celestial del Espíritu puede ahora reposar en nosotros y darnos seguridad. Ningún creyente en Cristo tiene que temer la ira de un Dios que odia el pecado. Así que el fuego fue otra señal del encuentro de Dios con su pueblo. Fue otra credencial divina de que estas personas eran los portavoces autorizados de Dios. El bautismo del Espíritu Santo fue un bautismo de fuego. El Dios que contesta con fuego es el verdadero Dios. Los saduceos administraron el templo de Jerusalén por un par de siglos. No obstante, nunca vieron caer fuego del cielo. Estaban demasiado interesados en cobrar los impuestos del templo, hacer ofertas especiales con los cambistas y vender animales para los sacrificios. Hicieron de la casa de Dios una cueva de ladrones. Estaban tan lejos de Dios como los profetas de Baal. No cayó fuego cuando clamaron a su Dios, pero el Señor vivo, que envió fuego en el sacrificio de su siervo Elías, también envió fuego a sus siervos en Jerusalén. Jesucristo trajo fuego a la tierra. La lengua de fuego debe ser el símbolo eterno de la fe cristiana. Y en tercer lugar, el don de idiomas. Se nos dice que los discípulos en Jerusalén comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse, en Hechos 2:4. La multitud de personas que observaba este milagro estaba tan estremecida que exclamó en el verso 8: ¿cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Los discípulos no estaban hablando alguna clase de habla extática o con falta de sentido. Más bien, las personas que provenían de países a lo largo de toda la cuenca del Mediterráneo, que habían bajado a Jerusalén, descubrieron que podían entender lo que muchos de estos discípulos estaban diciendo mientras daban gracias y gloria a Dios. Están hablando en mi idioma, le decían a sus compañeros peregrinos. Sí, y en el mío también, decía otro. Y si examinamos bien, eran cerca de 14 lenguas diferentes. Los discípulos eran del área de Galilea, no eran hombres de negocios internacionales, de modo que no hablaban el griego del mundo del comercio. Podían hablar algo de griego. Pedro posteriormente escribió un par de cartas en griego, pero no conocían el idioma común. Sin embargo, aquí sí. Ahora estaban alabando y predicando en los idiomas de las minorías de Partia, Media, Elam, Capadocia, Libia, Creta. Y en este capítulo se mencionan por lo menos 14 o 15 grupos de idiomas que se hablan desde el lejano Irán hasta los lugares al oeste de Roma. Y en esta ocasión, todo idioma que se escuchó en las calles de Jerusalén se habló en el nombre de Jesús por los siervos de Dios en Pentecostés. Las poderosas obras del Señor se hablaron en todos los idiomas conocidos del mundo. El viento del cielo fue una señal. Las lenguas de fuego repartidas a los oyentes fueron un prodigio. Hablar en idiomas que ellos no conocían antes fue una obra poderosa. En el mundo antiguo había toda clase de barreras, tales como la raza, el idioma, la esclavitud, la pobreza y la discriminación contra mujeres y bebés no deseados. Pero el Espíritu Santo vino para derribar esos muros. Y de ahora en adelante todos los que poseyeran el Espíritu serían uno en Cristo Jesús. En Génesis 11, Dios trajo juicio sobre los constructores de la Torre de Babel que pensaron que podían llegar a Dios levantando esa torre. Creyeron que podían destruir la diferencia entre el Creador y la criatura, pero Dios juzgó su arrogancia, quitándoles su idioma común. Y de repente ninguna persona podía entender a otra. Se miraron unos a otros con miedo y consternación porque no se podían dar a entender, no podían entender lo que los demás estaban diciendo. Así que la construcción de la torre paró. Pues de igual manera la difusión del griego y el latín fracasó en traer unidad al mundo dividido para el tiempo cuando nació Cristo. La ley romana tampoco lo logró.
menos aún la infraestructura y una mejor comunicación. Pero ahora, por la obra del Espíritu, personas de todos los idiomas podían cantar juntos de la misma partitura. Estarían unidos en un cuerpo por el Espíritu, con una misma esperanza de su llamado, con un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, como lo dice Efesios 4, del 4 al 6. El don de idiomas ahora trascendía cualquier diferencia en el idioma que antes había apartado a las personas. Les permitía decir, nuestra hermandad no será por medio del griego o el latín, o por algo que los hombres digan o hagan, o por algún acto de César. Será por medio de la obra milagrosa de Dios en nuestras vidas. El romano llamaría hermano al judío, el medo llamaría hermano al elamita. En lugar de ladrillos de Babel, habría un templo hecho de piedras vivas en Jerusalén. Este don de idiomas en el templo de Jerusalén también fue una señal del juicio sobre la incredulidad judía. Cuando Pablo trata con el don de hablar en idiomas en Primera de Corintios 14, 21 y 22, él cita la profecía de Isaías 28 del 11 al 12, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, mas no quisieron oír. Isaías está refiriendo al tiempo en que los babilonios le ordenaron al pueblo defendido en la amurallada Jerusalén abrir sus puertas y entregarse. Sin embargo, la ciudad se negó. Igualmente, cuando los fariseos y los saduceos judíos rechazaron al Mesías y lo mataron, la orden de ejecución fue dada en latín o griego por medio de los labios de Pilato, un extranjero. Ahora Dios les habló a los judíos incrédulos de Jerusalén en el día de Pentecostés en varios idiomas. Esta era una señal para los judíos incrédulos del juicio que vendría sobre ellos y su templo. El ejército romano derribaría el templo hasta el suelo, piedra por piedra, y solo el muro de los lamentos quedaría en pie. El don de idiomas era una señal de condenación para los que se negaron a hablar el idioma de fe en el Hijo de Dios, particularmente para los judíos a quienes Dios les había hablado clara y extensamente, pero que aún rechazaban a Cristo. Ahora muchos gentiles honrarían a Jesucristo como Señor, cantando sus alabanzas en sus propios idiomas. El don de idiomas también fue una señal de la vocación de la iglesia como una iglesia que proclama el Evangelio. El don de idiomas no fue dado para aligerar la carga del misionero que tenía que dominar el idioma del pueblo a quien Dios lo enviaba. Principalmente este grupo judío de 120 personas sabía desde el principio de recibir el Espíritu de Cristo que de aquí en adelante tenía que familiarizarse con hablar en muchos idiomas sobre Jehová y su Hijo Jesús de Nazaret. Jesús les había dicho que esperaran en Jerusalén hasta que fueran investidos con poder en Hechos 1 del 4 al 8. Pero ¿para qué era este poder? ¿Para dominar al mundo? ¿Construir un imperio global concentrado en Jerusalén y tener a la gente siguiendo sus órdenes? No, fue dado para que ellos pudieran propagar el mensaje del Mesías hasta los últimos rincones de la tierra. El Espíritu de Dios viene para que todos en el mundo puedan entender la grandeza de Cristo y su relevancia para cada nación, porque el Espíritu quiere que la gloria de Cristo se conozca entre las naciones. Él quiere que sus discípulos den testimonio desde Jerusalén hasta Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto es lo que este don está diciendo. De modo que en Hechos 2, 9 al 11, Lucas da una lista exhaustiva de las personas que estaban en el templo. Partos, medas, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios.
Hechos 2 nos prepara para la historia en curso de la propagación de la iglesia. Dios ya no estaría a favor de una nación por encima de todas. El muro intermedio de separación en el templo ya no separaría a los convertidos gentiles de los judíos. Jesucristo destruyó esa barrera cuando Él, como Cordero de Dios, quitó los pecados del mundo. Ahora judíos y gentiles, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, podían pasar por delante de las duras señales de advertencia que estaban en el viejo muro del templo, amenazando de muerte a los que lo traspasaran. Personas de todas las naciones estaban ahora invitadas a entrar a la parte más santa del templo. Podían atravesar el velo rasgado a la misma presencia de Dios y clamar: Abba, Padre. Y te quiero dejar con esto para mañana. Uy, mañana estará muy emocionante el, el estudio. El don de lenguas o el don de idiomas nos prepara para el libro de Hechos, para las cartas del Nuevo Testamento, escritas a los cristianos viviendo en Roma, Grecia y Asia, para los evangelios escritos en griego, un idioma gentil, y para la difusión del evangelio hasta lo último de la tierra. Pero hay algo más que vino en Pentecostés, lo que pasó en Pentecostés, y es el título de mañana: el poder de Pentecostés. Uy, estará hermosa la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Gracias por enseñarnos, Señor, detenidamente lo que necesitamos saber. Que el Espíritu Santo no es solo un acontecimiento, no es algo poético, hermoso, bello, sino es poderoso. Y también porque tú lo diste a notar a esas 14, 15 naciones que estaban reunidas el día de Pentecostés, para que todos escucharan el mensaje de una vez. Como tú dijiste, cosas mayores harían que las tuyas, y eso se manifestó en ese día del derramamiento, al predicar Pedro ese mensaje tan poderoso que alcanzó a 15 naciones no conocidas, que no conocían de tu nombre. Señor, ahora nosotros necesitamos conocer más de ti, entender que lo que pasó en Pentecostés no fue un evento aislado, que necesitamos a tu Espíritu Santo todos los días de nuestra vida para caminar, Señor, en el poder, como lo estudiaremos el día de mañana, Señor, para ser guiados por Él, como dice tu palabra en Romanos 8:14, que los que son guiados por el Espíritu, esos son verdaderos hijos de Dios. Y queremos ser verdaderos hijos de Dios, como tu palabra también lo dice en Romanos 8:9, que el que no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, no es tu hijo. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.